Planeta de Naciones. Internacionales. Bueno, miren, en el portal Mundo UR leemos que las elecciones del Parlamento Europeo dieron paso a nuevos escenarios políticos. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones. Luis Martínez tiene detalles de cuáles fueron otras consecuencias que se produjeron luego de esta jornada comicial. Una derrota a la que ha respondido el mandatario galo con la disolución de la Asamblea Nacional y ha convocado a elecciones legislativas. La primera vuelta sería el 30 de junio y la segunda el 7 de julio. Esta es su reacción después del batacazo electoral, ya que la derecha ultranacionalista de Marine Le Pen ha arrasado en estas elecciones europeas. Por otra parte, en Finlandia, la ultraderecha pierde los comicios. Los conservadores obtienen 4 de los 15 escaños que corresponden a Finlandia en el Parlamento Europeo, uno más que en las anteriores elecciones. En España, el Partido Popular obtuvo una ligera ventaja al Partido Socialista Obrero Español y ha borrado del panorama político al Partido Ciudadanos, que no suma ningún eurodiputado. Cerramos con la presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo a repetir en el cargo, la alemana Ursula von der Leyen, quien ha celebrado la victoria de su familia política en los comicios europeos y ha asegurado que será un bastión contra los extremos de izquierda y de derecha. Volviendo a España, el portavoz del partido Vox, José Antonio Fuster, ha celebrado este domingo el avance indudable, cita textual, de las fuerzas patrióticas europeas y ha destacado especialmente la victoria de la ultraderechista francesa Marine Le Pen, quien ha llevado el adelanto de las elecciones en Francia. Las fuerzas patrióticas, el avance de las fuerzas soberanistas en toda Europa es un hecho indudable. Hoy yo he desayunado con un periódico que hablaba de que Europa iba a medir hasta dónde llegaba la ola soberanista, la ola patriótica. Ellos lo llaman de otra manera, un poco más fea, nosotros lo llamamos de una ola patriótica y estamos contentos con eso. Entendemos la desolación del presidente Macron. Entendemos perfectamente que el presidente Macron haya comprendido que así no se puede gobernar en Francia. Así que entendemos perfectamente y agradecemos. Ojalá otros sigan ese camino, también aquí en España, y ojalá para nosotros sería maravilloso que hubiera siempre no, porque sé que ustedes no lo querrían, pero que hubiera elecciones para dar la voz, el voto y la palabra a todos los españoles. En este caso, que no la única consecuencia. France 24 nos tiene que en medio de las elecciones europeas, el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, anunció su renuncia al cargo. El hecho se dio tras conocer que su partido, Liberales y Demócratas Flamencos, obtuvo menos resultados de los esperados en las elecciones federales y regionales. Y allí me detengo luego de este pequeño resumen porque el Partido Popular Europeo ganó este domingo la elección parlamentaria en ese continente. Se mantiene como la primera fuerza de la Eurocámara con 189 escaños. Esto según la proyección que publica el propio Parlamento, basada en resultados, pero también de algunos sondeos. La alianza de los socialistas y demócratas europeos será el segundo grupo con más presencia, con 135 eurodiputados, mientras que los liberales de Renovar Europa lograrían 80 escaños. Macron, como hemos escuchado, convoca elecciones legislativas ante el triunfo aplastante de la ultraderecha y renuncia el primer ministro de Bélgica. Tenemos nosotros en línea al consultor político, profesor de computación política de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, Aldo Di Santis. Aldo, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Román. Encantado de estar contigo. Igual, gracias por atendernos. ¿Qué lectura, Aldo, dar a estos resultados, ganadores, perdedores? Cuéntanos. Bueno, en resumen, el resumen que tú has hecho es extraordinario. Lo cierto es que el Partido Popular Europeo, la centroderecha, se consolida como la fuerza política más importante de Europa, pero hay dos cosas resaltantes. Lo primero es el ascenso, sin duda, de los partidos de la derecha, que se conocen en Europa como derecha extrema, con 72 escaños los reformistas europeos. Esto significa que son la derecha, pero europeísta, que considera que Europa debe existir. La gran líder de este grupo es Meloni, la primer ministro de Italia. Y por el otro lado, el ascenso también de Identidad Democracia, que son euroescépticos, son los que creen que la Unión Europea no debe existir. Y la gran representante de todo esto es Marine Le Pen en Francia, a tal punto que sacó más del doble de los votos y por ende de los escaños en Francia y obligó a Macron a convocar elecciones anticipadas del Parlamento. Las elecciones serán el 30 de junio, es decir, en 20 días hay elecciones en Francia para elegir un nuevo Parlamento. O sea, esa es la situación, es muy convulsa, y también hubo elecciones internas al mismo tiempo de estas europeas en Bélgica que produjeron la dimisión del del primer ministro De Croo, que era de centro derecha, ante la victoria avasallante
de la derecha nacionalista belga flamenca, con más del doble de los escaños que tenía antes la centroderecha. Ahora, Sin Aldo, duda, esa es la victoria. La victoria está entre la centroderecha y la derecha. ahora, Aldo, partiendo de estos resultados y obviamente desde tu opinión, ¿encuentras que Europa está enfrentando algún riesgo? ¿Hay algo que cambia y no terminamos de entender, por ejemplo, en América Latina? Creo que Europa no va a enfrentar un riesgo en su existencia como unión, porque el segundo grupo más importante, que son los conservadores reformistas europeos, ERC, liderados por Giorgia Meloni, no quieren disolver la Unión Europea, quieren reformas, quieren que la Unión Europea tenga menos poder e influencia desde Bruselas sobre los países, pero entienden la importancia de mantenerse como unión para poderse enfrentar a los grandes poderes económicos globales como China, Estados Unidos, India, etcétera, etcétera. Y la Unión Europea, fragmentada en 27 países, no tiene esa oportunidad. Ellos lo tienen muy claro. Y otro resultado que es simplemente de una encuesta, Reino Unido, por primera vez en la historia, no participa en las elecciones parlamentarias porque ya no es parte de la Unión Europea por causa del Brexit. Lo que sí hubo fueron varios sondeos de opinión y los resultados los dieron a conocer el día de ayer. 58% de los británicos piensa que el Brexit ha traído consecuencias negativas y si hoy volviesen a votar, votarían por permanecer en la Unión Europea. Este resultado no es cualquier cosa porque demuestra que salirse de la Unión ha traído consecuencias para Reino Unido. Imagínate para países pequeños como Polonia, Rumanía, Hungría, Dinamarca, etcétera. Claro. Ahora, Aldo, vemos lo que sucede en Francia, vemos lo que sucede en Bélgica, esta misma encuesta de la que hablas en Reino Unido. ¿Sientes que en algún país aplicó a través de esta elección al Parlamento Europeo un voto castigo contra su propio gobierno, el local? Sin duda, usualmente, y esto es algo que lo vamos a ver repetido, el partido que gana las elecciones europeas termina siendo el partido que gana las próximas elecciones que se conocen en Europa como las generales. Como la mayoría de los sistemas en Europa son sistemas parlamentarios, se conocen elecciones generales a las que eligen el Parlamento y luego al primer ministro o presidente. Entonces, históricamente siempre esto termina siendo un voto castigo a los partidos que están en gobierno. Hay ciertas excepciones. Portugal se dividió en dos pedazos. Sacaron 8 eurodiputados, tanto los socialistas como como la centroderecha, el PSD. Entonces dividieron el voto casi a mitades. Pero hay un resultado muy llamativo, que es Alemania. En Alemania el partido del canciller Scholz, que es el centroizquierda, quedó de tercera fuerza, siendo superado por la ultraderecha, conocida ahí como el neofascismo dentro de Alemania, que son segunda fuerza. Y la primera fuerza, por mucho, con más del 30% de los votos, es el partido de la comisionada von der Leyen, el partido de la ex canciller Merkel, una centroderecha en Alemania. Esto es un resultado muy importante para el Partido Popular Europeo porque consolidará la comisión y te puedo vaticinar que von der Leyen permanecerá como presidenta de la comisión sin duda alguna y muy probablemente intente estrechar puentes tanto con los socialdemócratas, es decir, con la centroizquierda y con los reformistas europeos, dejando a los euroescépticos por fuera. Nos acompaña Aldo Di Santis a esta hora de la mañana. Aldo, con estos resultados, ¿puede que cambie la posición del bloque con temas como el migratorio, con la invasión de Rusia a Ucrania, con el conflicto en Medio Oriente? ¿Tendrá un tratamiento distinto o no? Justamente creo que eso es lo que no va a cambiar. Okay. Justamente todos estos temas, estos grandes temas son los temas que la Unión Europea va a mantener su posición, pero dependerá también de algo nuevo que tendrá Europa. Por primera vez, la Unión Europea tendrá un ejército propio. El Servicio Europeo de Acción Exterior, que antes lo llevaba el señor Borrell, el de España, del Partido Socialista, ahora tendrá una nueva persona en este cargo y tendrá responsabilidad no solamente de acción exterior, sino también del ejército europeo, que será un ejército preventivo. Y esto, evidentemente, como es un tema de un conflicto armado muy cercano, dos conflictos armados muy cercanos a Europa, cambiará la dinámica de negociación. Así que veremos 5 años donde los votos no estarán 100% alineados y serán muy llamativos e interesantes lo que pase en Europa. Y déjame decirte en España muy rapidito, que creo que es un tema de interés para muchos allá,
En España el Partido Popular ganó con 4 puntos de diferencia, que confirma la tendencia de los sondeos que el Partido Popular viene en alta, pero no se puede negar que el Partido Socialista Español ha resistido fuertemente. Pedro Sánchez, a pesar de tener distintos casos abiertos de corrupción en su partido, ha resistido y ha obtenido 20 escaños y el Partido Popular 22 escaños. Sí. Aunque son 4 puntos de diferencia, la diferencia en escaños son solo 2. Como te pregunto por esos temas gruesos, migración, la situación en Ucrania o en Oriente Medio, te pregunto por América Latina, ¿alguna implicación, alguna consecuencia para nuestro continente, Venezuela incluida, por supuesto? Creo que hay una ola evidente que se refleja en Europa de la necesidad de protección, de protegerse. Y así como viene una ola llamada la ola azul, donde vienen ganando gobiernos de centro derecha y de derecha, pareciera que esa misma ola azul ya llegó a Europa y se trasladará también al resto de América Latina en las próximas elecciones. Este año no solamente tenemos elecciones en Venezuela, también tenemos otras elecciones en Uruguay, municipales en Chile, y ya hubo elecciones tanto en Panamá como en República Dominicana como en El Salvador, dejando claro esta tendencia. Entonces creo que esta tendencia se mantiene y se mantendrá en los próximos comicios en América Latina. Bien, muchísimas gracias, Aldo, por este tiempo esta mañana. Feliz día, feliz semana. Gracias a ti. Aldo Isantis es consultor político, profesor de computación política de la Universidad Camilo José Cela en Madrid. 6:56 minutos. De hecho, la agencia France Press nos tiene que dimite el ministro de Gabinete de Guerra de Israel por gestión militar de Netanyahu. Benny Gantz anunció su dimisión del Ejecutivo de Emergencia creado por el primer ministro Netanyahu al considerar que se interpone a una verdadera victoria. Luego en la agencia France Press que el ejército de Israel rescata con vida a 4 rehenes que se encontraban en poder de Hamas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el sábado que prohibirá las exportaciones de carbón a Israel hasta que el país detenga el genocidio contra el pueblo palestino, decisión tomada un mes después de romper relaciones diplomáticas con el Estado judío. Y por cierto que Macron y Biden se comprometen a reducir tensiones en Oriente Medio. Los presidentes de Francia y Estados Unidos reunidos en París afirmaron que comparten una hoja de ruta común con relación a la guerra en Gaza. También subrayaron la importancia de seguir respaldando a Ucrania. Ucrania, que es titular para CNN, ha estabilizado el frente norte de Kharkiv después de que Moscú lanzara una ofensiva hace un mes gracias a un mayor número de armas de Occidente y al permiso para utilizarlas para atacar posiciones dentro de Rusia. Sin embargo, sus fuerzas no daban abasto del resto de la línea de frente de 1.000 kilómetros de longitud y están indefensas ante las mortíferas bombas planeadoras rusas. Bueno, vamos a Islandia. La lava de un volcán bloquea importantes vías del país. Entre las rutas afectadas se encuentra una de las carreteras que conducen a Grindavik y al popular balneario Laguna Azul. Las autoridades afirman que el flujo de lava es más lento que en erupciones anteriores. Y el líder nacionalista hindú Narendra Modi tomó juramento este domingo como primer ministro de India para un histórico tercer mandato consecutivo, en el que tendrá que gobernar en coalición por primera vez tras unas reñidas elecciones en las que su partido no obtuvo la mayoría. Leemos en la AP, en la Associated Press, el nuevo primer ministro de Haití, Gary Conil, fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una urgencia respiratoria el sábado por la noche, y lo informó una fuente gubernamental. Tuvo un ataque de asma, tiene médicos a su lado, lo dijo esta fuente bajo condición de anonimato. En La Voz de América leemos que el partido gobernante de México, Morena, y sus aliados ganaron una supermayoría en la Cámara Baja del Congreso, pero no en el Senado, lo dijo el domingo el presidente del partido, quedando apenas por debajo de la mayoría de los 2 tercios necesarios en ambas cámaras para cambiar la Constitución. Y el Congreso de Colombia aprobó esta semana, en cuarto y último debate, un proyecto de ley que incentiva la donación de comida a bancos de alimentos con el objetivo de disminuir el hambre y la inseguridad alimentaria en el país. Es titular también de La Voz de América. Cierro con F. Al menos 26 países rubricaron este sábado en Costa Rica una declaración de paz al océano. El término del Foro para la Protección Marina, Immersed in Charge, previo a una crucial reunión de la ONU en Francia en 2025. Entre los firmantes, Alemania, España, Francia, Suecia, Canadá, Colombia, Chile, Israel, Corea del Sur y la propia Costa Rica. Son las 6:59 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios y en este caso hablarles de Osole. La línea más grande de salsas para pastas ahora es más grande aún, con nuevos sabores, boloñesa a la crema y amatriciana con tocineta. ¿Y cómo lo celebra Osole? Premiándote. Llévate 2 salsas de cualquier sabor y participa por una de 40 freidoras de aire. Escanea el código QR o escribe al número WhatsApp que vas a encontrar en sus redes. Allí registra su factura y ganas con Osole los sabores de la vida. Síguelos en @osole_foods. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 15 de mayo al 15 de junio. Ciertas condiciones aplican.
Y vamos a hablar de los colchones Simmons, porque todo el mes de junio es para consentir a papá. Si quieres darle lo mejor, pues regálale ese merecido descanso que solo le da el mejor colchón. Un Beauty Rest de Simmons, solo Beauty Rest de Simmons, le va a dar ese sueño reparador para que papá se llene de energía y despierte feliz todos los días. Beauty Rest de Simmons, tu mejor regalo para quienes somos papás y para toda la familia también. Simmons, dormir mejor gracias a la ciencia. Hablemos también de Grupo Leti. Las secreciones bronquiales, la flema y la tos son recurrentes en estos tiempos y para ayudarte, Leti cuenta con Fluvirin, a base de Hedera helix. Fluvirin es un expectorante natural que fluidifica las secreciones bronquiales, facilitando su expulsión. Fluvirin no contiene alcohol, ni colorantes, ni azúcar. Dile adiós a la tos y a la flema naturalmente con Fluvirin. Y es de Grupo Leti. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Y la invitación es a comprar tu camión Fotón y aligerar la carga de tu negocio. En Fotón hacen lo que mejor saben hacer, trabajar sin descanso para tu negocio. Así que visítalos en cualquiera de los concesionarios Fotón o en @FotónVZLA para una asesoría del camión que mejor se adapte a tus necesidades. También puedes solicitar una prueba de los camiones o conocer sobre sus servicios especializados con repuestos originales Fotón. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Cierro hablándoles de Mari, porque Mari es sinónimo de alimentación saludable y sabor en Venezuela. Pregunto, ¿qué Mari eres hoy? Si eres de quien se decide por sus deliciosas opciones de granos, entonces tienes para escoger entre caraotas, garbanzos, arvejas, lentejas y hasta sus deliciosas cotufas. Cualquiera de ellas aporta vitaminas, proteínas, fibra. Descubre lo más delicioso y nutritivo con los granos Mari, importantes en la alimentación de todos los venezolanos. Encuéntralos ya en tu punto de venta preferido. Mari tiene más para dar. Son las 7:01 de la mañana. Mire, los deportes los vamos a dejar para más adelante, pero no los dejaremos pasar porque, bueno, tenemos que hablar de la final de Roland Garros, las finales masculina, femenina, la de dobles. Tenemos la válida de Fórmula 1 en Canadá, que fue este domingo, el fin de semana, y varios amistosos de fútbol. Hay suficiente información deportiva que, repito, revisaremos un poco más adelante. Siendo las 7:02 de la mañana, ponemos música al espacio. Al regreso estaremos conversando primero con Vicente Díaz, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral. Hablaremos del análisis del acontecer nacional, particularmente político-electoral, y luego tendremos a Leonardo Buñá. Con él hablaremos sobre los retos de la banca, partiendo de algunas informaciones recientes. Antes, disfrutemos de, por ejemplo, esto de Marvin Gaye con Sexual Healing. Suenan éxitos. ¿Cuándo disminuye